y es el estudio de la carta a los Filipenses. Y el mensaje de hoy se titula Un corazón que late por Jesús. Y aquí en los pasajes que vamos a leer de el capítulo 1 de Filipenses, vamos a ver por qué es importante tener un panorama general de la Escritura, porque si no tenemos un panorama general de la Escritura, a veces se nos puede dificultar entender ciertos pasajes. Es muy importante que nosotros estudiemos todos los libros históricos que hay en la Escritura, porque nos van a ayudar a tener una noción de qué está pasando en el tiempo de ciertos libros. Por ejemplo, los libros de los profetas menores se escriben en un determinado tiempo. Si yo sé ubicar en qué tiempo está escribiendo el profeta, voy a entender mejor el mensaje. Igual con las cartas de Pablo, si yo entiendo el momento en el que está viviendo Pablo, cuando está redactando la carta, pues me es más fácil entender lo que él está diciendo, porque nosotros tenemos una desventaja en relación a los que recibieron la carta, como el caso de los filipenses, y es que pues son casi 2000 años desde que se escribió la carta. Para los receptores de la carta de los filipenses, pues era de conocimiento común la circunstancia en la que se encontraba Pablo. Nosotros no sabemos, ¿no? Ellos estaban al pendiente, a ellos les llegaban noticias de lo que estaba pasando con la vida de Pablo. Nosotros tenemos que leer, pues sobre todo el libro de los Hechos, para entender más o menos qué es lo que está Pablo abordando en ciertos pasajes como este. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1:12 dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, está haciendo referencia a eventos de su vida que iniciaron en Hechos capítulo 21 y que se extienden hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, y a eventos que sucedieron un poquito después de que terminó el libro de los Hechos en el capítulo 28. Y lo que vamos a encontrar en estos capítulos es la historia del arresto de Pablo en Jerusalén, su prisión en la zona de Judea y su partida hacia Roma, y cuando llega a la península itálica. Y vamos a encontrar allí que, al igual que en el caso de Jesús, no había una causa justificada para arrestar a Pablo. El arresto de Jesús fue totalmente arbitrario. Los sacerdotes y las autoridades en Jerusalén no tenían ninguna razón real para tomar cautivo a Jesús. La misma situación sucede con Pablo. Pablo no realizó ninguna actividad ilegal ante los ojos de Roma.
¿Por qué afirmamos esto? Porque en el punto histórico en el que Pablo llega a Jerusalén y empieza a platicar después de su tercer viaje misionero, y empieza a convivir con la iglesia de Jerusalén y va al templo, en ese punto histórico el cristianismo es una religión legal ante los ojos de Roma. Roma considera al cristianismo en este momento, en este año, que es más o menos el año 61 después de Cristo, como una rama del judaísmo. Y el judaísmo, los romanos no se ponían a investigar tanto sobre las religiones de las personas que habitaban el imperio, solamente las veía como un bloque, ¿no? En el caso del judaísmo, porque el judaísmo tenía sus variaciones, ¿se acuerdan? Estaban los saduceos, estaban los fariseos, y había otros grupos. Y bueno, los romanos dijeron, esto inició en la tierra de Judea, es judaísmo, igual, ¿no? Pero desde el marco legal está protegido por las leyes de Roma. Roma autoriza que estas religiones pues se puedan celebrar y manifestar de manera pública. Roma todavía no tiene un conflicto abierto contra el cristianismo, y pues a Roma no le preocupa honestamente tanto en este momento qué hacen los cristianos y qué creen, pero otra cosa es lo que el Sanedrín siente. El Sanedrín sí sabe bien que existe una diferencia sustancial entre el cristianismo y el judaísmo, y los miembros del Sanedrín están sumamente celosos de Pablo. Ellos lo conocen. Varios miembros del Sanedrín del 61 después de Cristo, bueno, antes, ¿no? Es antes del 61, pero varios miembros del Sanedrín saben quién es Pablo, tienen una buena noción de quién es, muchos convivieron con él y sienten un enorme celo por la obra que él ha realizado. Acuérdese que antes de que Pablo se convirtiese, él era el paladín del judaísmo, era la mano armada del judaísmo, y se convirtió, y esa conversión hizo también que fuera el peor enemigo del judaísmo. ¿Por qué? Por la manera en la que Dios lo usó en la tierra de los gentiles. Pablo no se quedó a predicar en la zona de Judea, ni de Samaria, ni de Galilea. Él se fue con los gentiles, y las conversiones que hubo en el mundo gentil fueron más grandes de lo que los judíos se llegaron a imaginar. Jamás esperaron las autoridades de Jerusalén ver al cristianismo crecer de la manera en la que creció durante la segunda mitad algunos años de la segunda mitad del primer siglo después de Cristo. El crecimiento fue impresionante, porque para este momento nosotros encontramos congregaciones que van desde Jerusalén hasta Roma, y pues es un trecho largo del Imperio Romano el que está lleno de comunidades cristianas, de iglesias cristianas, y ellos saben, los miembros del Sanedrín saben, que Pablo ha sido el instrumento más grande usado por Dios para esta expansión del cristianismo. Y cuando lo ven en Jerusalén, se dicen a sí mismos, no se nos va a ir de aquí, y lo acusan falsamente, van al templo a capturarlo sin razón justificada, pero arman un alboroto tan grande
que la guarnición romana que hay en Jerusalén se tiene que desplazar. Ellos tienen, los romanos, tienen el temor de que haya regresado un hombre sedicioso que ya había estado en Jerusalén, ya había iniciado un tumulto como el que había ahí ahorita en el templo, y pues ellos no se ponen a averiguar. Este judío que había hecho su relajo en Jerusalén, le generó un problema a Roma, y Roma dijo, no nos vuelve a pasar, y no nos importa si identifiquen quién es la persona que causó este relajo y lo agarran y se lo traen. Ahí se van a enterar que no es la persona que ellos creían, se trata de Pablo y es ciudadano romano. Y ahí vamos a empezar a ver una realidad de toda la historia humana, que todos los gobiernos son corruptos, todos los gobiernos tienden a la corrupción, y los romanos no son la excepción. Cuando se desarrolla el caso de Pablo, las autoridades romanas, al momento de enterarse que él es ciudadano romano, debieron de haberlo dejado libre de una manera rápida. ¿Por qué? Porque su caso no era complicado, pero pues la autoridad se quería congraciar con las personas en el poder, que era el Sanedrín. ¿Le suena? Y deciden dilatar el proceso. Llega un punto en el que la vida de Pablo está verdaderamente en peligro, porque había grupos bien radicales entre el Sanedrín y sus allegados, y uno de estos grupos hace un juramento y dice que no van a comer ni a beber hasta matar a Pablo. Pablo ya estaba teniendo una protección especial, legal. Mire, Dios no le dio la ciudadanía romana a Pablo por casualidad. Nada en la vida de los hijos de Dios es casualidad. La posición que tenía Pablo era parte del plan de Dios. Dios utilizó esa ciudadanía romana porque uno de los sobrinos de Pablo escucha esto, le comenta a Pablo y va con la autoridad romana. Y la autoridad romana debe de reaccionar, porque si le pasa algo a un ciudadano romano por un grupo, digámoslo así, terrorista de alguna nación sometida, es uno de los peores insultos que puede tener Roma. Entonces, cuando se ratifica que Pablo es ciudadano romano y que existe este complot para matarlo, la autoridad romana dice, ¿sabes qué? Te voy a proteger lo más que pueda, y nos vamos de Jerusalén a Cesarea Marítima. Allí va a ser más difícil que te puedan hacer algo, y se va a Cesarea Marítima. Y Pablo debió de haber salido libre en la primera audiencia en Cesarea Marítima, pero la autoridad romana pues quería quedar bien con los miembros del Sanedrín y con los líderes religiosos de Israel, y dilatan el proceso, de tal manera que Félix, el gobernador, tiene que salir. Él sabe que tiene pendiente el asunto de Pablo, pero por no echarse encima a los judíos y más o menos dejarle el camino un poco más ligero a quien lo va a suceder como gobernante de Roma, decide dejar a Pablo en prisión. Y este tiempo pues no fue necesariamente agradable para Pablo, porque aunque le dieron libertades, pues todas eran en la fortaleza romana en la que estaba. No era como que él pudiera salir a la calle. Le dijeron, todos los que te quieran visitar son bienvenidos, que te vengan a visitar, pero tú no sales.
¿Le gustaría durar un año así? Peor que en el COVID, ¿no? Porque uno podía tomarse el riesgo, ¿no? O por lo menos iba a la farmacia. Así Pablo no podía salir para nada de la fortaleza. Y después comienza pues su trayecto hacia Roma y tiene un naufragio ahí. Y una vez que llega a Roma, lo ponen bajo arresto domiciliario. Todo esto está, bueno, lo del arresto domiciliario ya no, pero todo lo anterior está del capítulo 21 al capítulo 28 en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó después? Bueno, Pablo va a tener que esperar su turno. Su caso no es tan trascendente. De hecho, cuando Pablo va a abordar su barco hacia Roma, en la carta de recomendación se dice, él fácilmente hubiera podido salir libre, pero apeló a César. Entonces, por eso va a tener que durar un buen rato. No creo que va a ser un momentito o algo así. Va a durar varios meses esperando que se le atienda. Y como su caso de verdad no es pues algo que dijera el imperio, bueno, esto es debido a muerte para el imperio, un verdadero problema para el imperio, pues lo fueron ahí dejando a ver cuándo hay tiempo. Hay cosas más importantes, ¿no? De mayor importancia en la corte del emperador, y le toca esperar, y su espera no era cómoda, como platicamos el domingo, porque como de todos modos es un caso que se lleva ante la corte imperial y él está preso, le dicen, estás bajo arresto domiciliario, puedes salir, pero no sin guardias romanos, y tu casa va a estar siendo custodiada de día y de noche por los guardias. Si quieres salir, tienes que ir acompañado y encadenado a un guardia. Y esa es su situación hasta que presente su caso. Pero mire, hay una cosa bien, pues no es divertida, pero medio divertida en el versículo 13, ahí en primera de Filipenses. Pablo no perdió el tiempo a pesar de sus prisiones. En todo este proceso, desde que es trasladado a Cesarea Marítima hasta que está esperando la audiencia con el emperador, Pablo se ha puesto a predicar y tuvo la oportunidad de predicarle a personas muy peculiares, porque le predicó al gobernador Félix, autoridad romana. A él lo sucede el gobernador Festo, a él también le predicó, y también le predicó al rey Agripa, pero le compartió también a los que lo transportaron de la tierra de Israel hasta Roma. Pero en el versículo 13, Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. La palabra pretorio refiere a un grupo de soldados de la Guardia Imperial. No era cualquier tipo de soldado el que estaba custodiando a Pablo. Eran miembros de la Guardia Imperial, eran soldados de élite, encargados de proteger palacio y al emperador. Y Pablo dice que todo el pretorio, seguramente no eran todos los soldados de la guardia, pero sí una buena cantidad. ¿Por qué? Porque Pablo, como mencionamos, duró un buen rato en este arresto domiciliario, fueron varios meses, puede que un año o un poquito más,
lo que él estuvo esperando para que resolvieran su caso, y le cambiaban de soldados constantemente. Había soldados de un turno, de otro turno, y los que lo acompañaban. Y Pablo dijo, pues no se me va ni uno. Y a todos les estuvo predicando, no perdió el tiempo. De seguro ya debía de haber un rumor entre los pretorianos, y te toca con Pablo y te va a tocar escuchar con él. Él era una persona muy inteligente. Yo honestamente creo que para cualquier persona del mundo romano, pues era interesante por lo menos platicar con él. Él era una persona muy culta y sabia para predicar. Él sabía ponerse al nivel que fuese necesario, sabía compartirle a un esclavo, sabía compartirle a personas que vivían día a día, pero sabía compartirle a los reyes, y por lo que sabemos también, por lo que vemos aquí, también a los soldados. Entonces imagínense, ya te toca a ti ir a la villa donde está Pablo, a echarte una buena plática, y pues así les tocó. Pero fue el trabajo de Pablo. Mire, Dios lo usó por la condición que Pablo tenía para predicarle a personas que estaban fuera del alcance del cristiano común de ese tiempo. Los gobernantes de una provincia o de una región no eran accesibles. No era que uno se los encontraba en la calle y los saludaba y podías platicar con ellos. Era tan improbable como platicar con el presidente municipal. Haga de cuenta, si se lo encuentra en la calle, primero tiene que pasar por los guaruras y lo van a dejar. La verdad es que no. Pero Pablo lo usó para Dios usó a Pablo para compartirle a estas personas. La verdad es que los guardias imperiales tuvieron un privilegio porque escucharon el mensaje de salvación, porque Dios lo puso ahí. O sea, Dios también permitió que el arresto fuese prolongado para compartirle a estos soldados. Esto es también para que nosotros nos animemos, porque así como Pablo le pudo compartir a un cierto grupo de personas por el lugar y la condición que él tenía, lo mismo pasa con usted. Usted le puede compartir a un grupo de personas al que yo no. ¿Por qué? Porque yo no me desenvuelvo en su medio, yo no tengo sus conocimientos, yo no estoy probablemente en su profesión, pero Dios lo tiene ahí con un propósito. ¿Y qué es lo que nos está enseñando hoy Dios a través del apóstol Pablo? Que no debe de perder el tiempo y las oportunidades. Las oportunidades se presentan solas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo complicado y cruel. ¿Qué necesita usted para compartirle a otra persona? Solo una cosa, bueno, dos. Interesarse en la persona que está a su lado y platicar. Y las oportunidades se van a presentar solitas. ¿Por qué? Porque cuando le empiece a platicar de su vida va a ver que aunque parezca que está bien feliz, no lo está tanto. Que aunque parezca que todo va muy bien, las cosas no van tan bien. Déjese usar. Mire, interésese por las personas que están a su alrededor. Ese es el principal problema que tenemos ahorita en la iglesia, que no nos interesan los demás. No nos preocupan los demás. La verdad es que nos ponemos a nosotros en el centro del universo y solo estamos pensando en qué quiero yo, cómo estoy yo. Platique con sus vecinos, platique con sus familiares, platique con las personas que están en su trabajo. Jóvenes, platiquen con las personas que están en su escuela, con sus amigos. Interésense por su vida personal.
Dios le va a abrir las puertas para compartirles. Con los jóvenes estábamos hablando el viernes pasado de lo improbable que es que las personas que están a su alrededor se topen con otro cristiano, especialmente en la zona centro del país. Si uno ve las probabilidades en Morelia son muy remotas. Morelia, con su zona conurbada, está ya cerca del 1,000,000 de habitantes. Si hay 10,000 cristianos, yo digo que es mucho, la verdad. Somos menos del 1%, bastante menos del 1%. Entonces, la verdad es que uno dice, bueno, si fuéramos el 1%, sería una persona entre 100. Y si nos ponemos a reflexionar, no convivimos con 100 personas. Nuestros círculos en el trabajo no son de 100 personas, generalmente. Hay lugares en donde sí, ¿no? Pero ni siquiera es esa magnitud. Probablemente estamos hablando de 1 entre 10,000, más o menos. No es muy probable que nos topemos con otro creyente. Muy probablemente sus conocidos van a tenerlo nada más a usted como heraldo del Señor. Y si empezamos a entender eso, podemos ver la gran responsabilidad que tenemos, porque ¿sabe qué? El responsable delante de Dios de compartirles es usted. ¿Está entendiendo la magnitud de este? Hay unos que dicen, yo quiero saber cuál es la misión de Dios para mi vida. Está bien fácil, compártele a los que están a tu alrededor. Esa es nuestra responsabilidad. Ahorita vamos a hablar más sobre el plan de Dios para nuestra vida, pero si usted quiere empezar a ver cuál es que le comparta a los que están a su alrededor. En el versículo 14, Pablo menciona que la prisión que él ha estado padeciendo tuvo un propósito, y es que otras personas se cobrasen ánimo para ir y predicar el Evangelio. Mire, es bien curioso cómo reaccionaba la iglesia en sus inicios, porque si era algo que yo estaba reflexionando hace unos días. En una iglesia, cuando se muere un pastor, cuando se muere el pastor principal, si vemos, el desánimo sacude a la iglesia, si lo vemos en el plano general. Hay otras en las que pasa una circunstancia distinta, pero muchas iglesias se extinguen una vez que muere el pastor principal. Algo pasa en el corazón de los creyentes que se apagan. Pero ¿qué pasó cuando Pablo fue llevado a prisión y estuvo en peligro de muerte? La iglesia, en lugar de decir, pobrecitos de nosotros, se fueron a predicar más. En un punto Pablo murió y se apagó la iglesia. No, dijo, los que siguen y vamos a predicar más. Todos los discípulos, excepto Juan, murieron de una manera violenta. Y la iglesia no decía, ay, pobres de nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, los que siguen y vamos a seguir predicando. La iglesia no se desanimaba, le echaba más ganas. Y lo vemos aquí. Pablo dice, pues mis prisiones sirvieron para que otros le entraran. Y dijéramos, si Pablo no tuvo miedo, yo tampoco, y ahí vamos. Ahí,
en esto es donde vemos por qué Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De verdad que los cristianos eran bien distintos en ese tiempo a cómo somos nosotros. Eran cristianos de uso rudo. Honestamente, nosotros somos cristianos muy suaves, la verdad. Yo no sé cómo va a reaccionar la iglesia en general cuando venga la persecución. Nadie está diciendo, ay, que venga ya mañana la persecución, pero yo sí recomiendo una cosa: tenga en su mente presente que el día va a llegar. O sea, no debemos de ser ingenuos a los tiempos en los que vivimos. Vea las noticias, vea lo que quiere hacer el Congreso. Estaba platicando con dos jovencitas que estudiaron medicina, cristianas, y me dijeron que ellas están descartando por completo especializarse en ginecología por las reformas que se están promoviendo en razón al aborto. Ayer un amigo mío que también estudió medicina, cristiano, me mandó una respuesta para el examen Ceneval, en la que le plantean el caso de una jovencita de 15 años que llega embarazada y al centro de salud pública, y le dan 3 opciones de qué es lo que le debe de aconsejar. Bueno, la respuesta es que debido a las legislaciones, el caso estaba planteado en la Ciudad de México, la legislación que hay en la Ciudad de México, pues la deben de orientar hacia las políticas abortivas. Y bueno, estas amigas dicen, pues es que si trabajamos en un hospital público nos van a obligar a abortar. Y les digo, ¿y qué onda con su libertad de conciencia? Dicen, no la van a permitir. Eso es algo bien grave que lamentablemente va a pasar en un país como el nuestro, donde dependemos tanto del Estado y el Estado dicta las políticas de salud pública de una manera tan estricta. Les va a decir, a mí no me interesan tus creencias, haces lo que te ordeno. Hay países más libres donde el ciudadano dice, pues oblígame y a ver ya cómo nos va. No siempre es la postura más sana, ¿no? Pero en Estados Unidos eso pasa, cuando un estado dice, aquí no se aborta y se acabó. Pero aquí no tenemos ese tipo de condiciones. Pero le digo esto porque esto viene. ¿No vio? Hace unos meses el Congreso del Estado de Michoacán dijo, vamos a empezar a analizar la cuestión del aborto. ¿Por qué? Porque es parte de la agenda. Y todo lo demás que viene, las cuestiones de género, todo eso viene. No debemos de dormirnos. Esas son las áreas que van a abrir la puerta a la persecución. Yo siempre he dicho desde hace tiempo que en un punto va a haber una controversia constitucional fuerte entre estos derechos y nuestro artículo 24 constitucional, donde se dice que tenemos libertad de practicar nuestra religión. Nuestra fe es muy clara en cuanto a esto. Va a haber un choque entre esos artículos y muy probablemente van a fallar en nuestra contra. Entonces, no lo ignore. Pero, ¿qué va a pasar con la iglesia cuando eso suceda? ¿Vamos a escondernos y a ponernos a llorar? ¿O vamos a actuar como los cristianos del primer siglo y decir, pues vamos, aquí estamos? Vamos al versículo 15 ahí en Filipenses 1. Dice,
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero nosotros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Mire, sucedió aquí algo que ha pasado durante toda la vida del cristianismo, porque siempre hay quienes tienen envidia y que están buscando su propia gloria. El ministerio de Pablo despertó la envidia de muchos. Dentro del cristianismo, dentro del cuerpo de Cristo, porque mire, hay personas que o no son conversas y están buscando tener un renombre propio y ven en el cristianismo una oportunidad. O hay personas que de verdad no saben discernir las cosas bien y dejan que este tipo de sentimientos crezcan y se desarrollen en su corazón. Y pasó con Pablo. Las razones por las que tuvieron envidia de Pablo fueron múltiples. Unas eran que él tenía mucho éxito a la hora de predicar, que él fue usado por Dios para fundar muchas iglesias. Fue el gran apóstol de los gentiles, tenía una autoridad dada por Dios que era manifiesta. Hubo opositores, pero una gran parte del cristianismo reconocía que él era una autoridad. Y pues había quienes estaban buscando su propia gloria y se gozaron por el arresto y la prisión de Pablo, porque pensaban en su mente, pues que estaba muy distorsionada, pues ya no va a poder predicar, entonces nos toca a nosotros, ¿no? Que la gloria venga para acá. Y Pablo sabía que eso estaba sucediendo, pero algo en el corazón de Pablo estaba lleno de gozo, porque sabía que estas personas con malas intenciones estaban predicando, pero llegaron a sus oídos reportes de personas que se convirtieron genuinamente. Y eso lo hacía estar feliz. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba buscando hacer un nombre para sí mismo. Él nunca quiso, su intención nunca fue que se le recordase como el gran león de Dios. Así le llamaron los cristianos en el inicio, el gran león de Dios. Pero él nunca buscó eso. ¿Qué era lo que él buscaba? Su postura era, su posición era que se salven los más que puedan mientras yo esté aquí. Eso era lo que él estaba buscando. Él no le interesaban los títulos, a él no le interesaban los nombres, no le interesaba trascender en la historia, le interesaba que Jesús trascendiera, que se salvasen los más posibles. Ese era su corazón. Y cuando escucha que se están convirtiendo, pues qué bueno, porque son almas que van al cielo, son almas que fueron rescatadas. Vamos al versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mire, Pablo sabe que su vida sí está en riesgo, porque ¿se acuerda quién era el emperador en este tiempo? Nerón. Y Nerón es un personaje. Él
exasperó tanto a la sociedad romana que cuando se da el golpe de Estado por Vespasiano, el general Vespasiano, y lo matan, de las primeras instrucciones que se dieron fue: vamos a borrar el nombre de Nerón de todos los edificios públicos donde esté. La gente quedó tan, perdón la expresión, fastidiada del emperador Nerón, que dijeron: no queremos nada para recordarlo, no queremos que esté en nuestra memoria colectiva. Y se lo ganó a pulso, probablemente no estaba del todo cuerdo, tomaba decisiones muy arbitrarias, era explosivo. Entonces, Pablo sabe quién es Nerón y sabe que si amanece de malas Nerón, ni siquiera le va a prestar atención y puede buscar la excusa que quiera para por lo menos prolongarle el castigo, ¿no? Pero Pablo también es una persona que tenía nociones generales del derecho de este tiempo y sabía que tenía un caso sólido, sabía que de acuerdo a las leyes romanas él no estaba haciendo nada prohibido, nada ilegal, no estaba predicando en contra de la autoridad, no estaba menoscabando al emperador, no estaba levantando una rebelión ni una revolución. Él sabe que si se analiza estrictamente su mensaje, si se analiza estrictamente su actividad, él no está haciendo nada que vaya en contra de Roma. Y sabe también que, por ejemplo, Festo probablemente escribió una carta de recomendación y los soldados que lo transportaron y que naufragaron con él también probablemente escribieron una carta de recomendación diciendo él es un ciudadano modelo, no hay por qué seguir. Pablo sabe esto, pero si analizamos lo que Pablo está mencionando, su confianza principal no está en el sistema de derecho, no está en la solidez de su cargo, sino en ¿quién? En Jesús. Él sabe que por la gracia del Señor va a salir libre. Y en el versículo 21 encontramos una de las frases más recordadas del apóstol Pablo. Ahí dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es muy famoso este versículo, se lee con frecuencia, se menciona con frecuencia, pero el análisis de esta oración nos muestra más de lo que viene a simple vista. Está dividido en dos partes o dos secciones esta afirmación. La primera dice: porque para mí el vivir es Cristo. Y aquí el apóstol Pablo, con esta expresión, nos enseña la manera en la que el verdadero creyente debe de ser consumido por el Señor. Pablo era consumido por Jesús. Toda su vida giraba alrededor de Jesús, toda su conversación giraba alrededor de Jesús, todo lo que hacía y se proponía giraba alrededor de Jesús. Pregúntese si eso mismo sucede con usted, porque en muchas ocasiones no, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que sigamos este ejemplo y que nuestra vida sea consumida por el Señor. Deberíamos de tomar en cuenta la voluntad de Dios para todo lo que vamos a emprender. Y el tener esta mentalidad, el tener esta postura, debería de salir naturalmente de nosotros en agradecimiento.
porque el regalo que recibimos es precioso, es más grande de lo que podemos pagar. El regalo que Jesús nos dio nunca lo podríamos adquirir con nuestros recursos, y lo menos que podríamos hacer es esto, decir, bueno, si me has dado, Señor, un regalo tan grande, pues lo menos que puedo hacer es vivir para ti, considerarte en todo, estar dispuesto a darlo todo por ti. La segunda parte menciona, y el morir es ganancia. Y esta parte es bien importante, porque nos muestra una cosa muy particular en cuanto a la relación que tiene el creyente con la muerte. Mire, Pablo menciona con esto que el creyente no debe de temer de ninguna manera a la muerte. ¿Cuál es la concepción del cristiano, la concepción tradicional que han tenido todos los verdaderos cristianos? Que la muerte es simplemente el paso por el que todos debemos de andar para llegar a la eternidad. Es nuestra única puerta de acceso a la eternidad. Hay otra, y es que nos toque la venida del Señor, pero de ese nadie sabe ni el día ni la hora. El otro es seguro. Si no viene el Señor antes, es seguro que vamos a morir. Pero la muerte no es una situación de aflicción, es un paso nada más para entrar a la eternidad. ¿Sabe que los verdaderos cristianos mueren distinto? Hace tiempo leí un libro en el que mencionan esto. Una enfermera en un hospital en Estados Unidos dice, yo sé distinguir quiénes son los cristianos, porque mueren distinto. Hay muchos que mueren en absoluta desesperación, los que son cristianos no. La situación es completamente distinta. Y bueno, es que, mire, la muerte puede ser la prueba final, porque es para algunos una prueba turbulenta, una prueba tortuosa, pero no es eterna. Y cuando se termina, el creyente abre los ojos y está delante de Dios. ¿Se ha imaginado a veces que Dios está delante de usted cuando lo adora? Se lo tiene que imaginar, pero ahí no lo va a tener que hacer. Ahí va a estar enfrente y va a ver al que nunca pudo ver aquí con sus ojos. Y va a oír al que le habló a su corazón, porque probablemente Dios le habla a su corazón, pero nunca lo escuchó audiblemente. Lo va a escuchar audiblemente. Y todas las penas, todo el dolor quedó atrás para nunca más volver. Por eso es que el cristiano no debe de temer la muerte. No se preocupe por lo que va a pasar aquí ya después, de eso se encarga el Señor. Usted ya va a estar en la morada celestial. Usted va a tener el privilegio que los ángeles tienen hoy. Los ángeles sí ven directamente a Dios. Nosotros no. Yo nunca lo he visto. Sé que si no me toca ver el regreso del Señor, estos ojos carnales no lo van a ver. Pero cuando pase por esta prueba final, lo voy a ver. Y todas nuestras dudas van a quedar atrás. Todos nuestros temores van a quedar atrás. Esta es la victoria que Jesús ganó sobre la muerte. Véanlo, esta es la victoria de la que habla la Escritura sobre la muerte. La muerte aterroriza a toda la humanidad que está fuera de Cristo. Incluso el mayor ateo
en lo profundo de su corazón, en el lecho de muerte, no sabe qué va a pasar. Él se vende la idea de que no va a pasar nada, pero no está seguro. No está seguro. Mire, hace unos años murió Carl Sagan. Él era de los ateos más grandes que hubo en el siglo XX. Y en el hecho de muerte, no se convirtió ni nada así, pero pues la mente del hombre cambia. ¿Por qué? Porque no saben qué pasa. Todo ateo que le diga que no hay nada después de la muerte no puede asegurarlo. Va a saber qué hay después de la muerte, pero ninguno tiene certeza. Entonces, ellos mueren en desesperación. ¿Sabe cómo murió Stalin? Con el puño hacia el cielo. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que viene después. No saben qué va a pasar después. Nosotros sí. Por eso el cristiano muere distinto. Por eso el cristiano está tranquilo. Él sabe a dónde va. Él sabe lo que pasa después. En las demás religiones no tienen certeza hacia dónde van. En el sistema de reencarnación, en el hinduismo, no saben en qué van a reencarnar la próxima. No existe, no, pero ellos no tienen idea. Pueden amanecer siendo un cerdo. Sí, es la verdad. Igual en el sistema budista, vea el mismo catolicismo romano, ellos no saben a dónde van. Creen que van a parar en el purgatorio, pero no saben. La muerte, converse con cualquier persona que no está en Cristo y hable sobre la muerte y va a ver que va a evitar el tema. ¿Por qué nosotros podemos hablar sobre el tema aquí desde el púlpito? Porque lo que viene después es maravilloso. Es algo que yo sí quiero ver, y Pablo también. Y por eso es que dice esto, él dice, yo estoy viviendo aquí, mientras yo respiro, mientras camino entre los mortales, vivo para Cristo. Pero cuando me muera yo voy a estar mejor. Cuando me muera yo ya gané. Pero miren, Pablo era una persona bien ubicada. Vamos al versículo 22. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Como le menciono, Pablo era una persona bien ubicada en la realidad, y pues su deseo sí era estar con el Señor, porque a veces nos aferramos mucho a la vida y bueno, es una bendición, es un regalo cada día que tenemos, pero allá es mejor, por mucho de verdad, es mucho mejor que aquí, pero Pablo tenía una disyuntiva. ¿Por qué? Porque sabía que todavía había trabajo que hacer, que no había completado todavía su misión, y entiende, esa era una de sus grandes esperanzas. El Señor ya le había hecho sentir, Pablo, no hemos terminado, tu trabajo todavía no se ha terminado, entonces vas a salir libre. Pablo sí tenía una noción de que, bueno, van a fallar a mi favor, y le daba alegría también, no porque dijera, ay, es que yo no quiero estar muerto, sino porque decía, es que todavía hay trabajo aquí, Dios todavía me considera útil aquí, y dice, pues hay que echarle ganas,
yo quiero ver todo lo que Dios puede hacer conmigo. La tradición en el fragmento moratoriano se registra que Pablo salió libre del primer cautiverio romano y que fue a predicar, se aventó lo que se le llama el cuarto viaje misionero y fue hasta España a predicar. ¿Por qué? Porque era su misión. Él sabía que había un propósito para su libertad y que no se iba a ir, nadie se va de esta tierra, nadie parte de entre los mortales hasta que ha cumplido su misión. Entonces, si usted está aquí, es porque Dios todavía quiere hacer algo con usted. ¿Pero qué debe de hacer? Lo mismo que Pablo. Pablo no dijo, salgo de la prisión y vámonos a la playa, que estaba cerca, no dijo a descansar aquí en las playas de Italia, no, vámonos a seguir compartiendo. Pablo sirvió a Dios hasta el último día de su vida. Entienda que de verdad Dios pensó en usted. Dios quiere algo con usted. No fue salvo nada más para decir, qué padre que voy a ir con el cielo y que no le tengo miedo a la muerte. Está contemplado en el plan de Dios, pero se tiene que parar y mover. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a mover. No es una pieza de ajedrez. No funciona así. En el ajedrez uno agarra el peón y avanza, uno agarra a la torre y avanza y a la reina, pero el que está jugando es el que pues toma las piezas y las mueve en el tablero. No funciona aquí así. Dios no lo va a mover y lo va a llevar a tal lado. Usted se tiene que mover. Usted le tiene que decir al Señor, sí, ¿a dónde voy? Y Dios le va a decir. Le dijo a Jonás, ¿no? A veces es muy claro. A veces Dios es muy claro y dice, Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué tuvo que hacer Jonás? Se rebeló, ¿no? Pero al final, en la segunda ocasión, le volvió a decir, Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué tuvo que hacer? Caminar. Dios no lo llevó allá. Entonces, póngase a escuchar la voz de Dios y le va a decir, eso se lo dije el domingo. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios para su vida? Pregúntele y le va a decir. ¿Por qué? Porque si le preguntas porque está mostrando disposición, es que quiere saber. Busque a Dios y le va a decir. Pueden ser cosas muy sencillas. ¿Cómo cree que empezó esto de ir al hospital civil y al hospital infantil? Porque Dios le dijo a alguien. Y les dijo después a otros hermanos. A cada uno de los que están yendo, Dios les habló. Les dijo, es hora de ir. ¿Y qué están haciendo? Cumpliendo. Ellos no saben qué pasa con las personas a las que les comparten. No podemos tener la visión completa de lo que va a pasar en el futuro. Usted no sabe si le está compartiendo a un misionero. Tal vez no lo ve usted y tal vez nunca lo va a ver, pero no sabe. Usted no sabe si le está convirtiendo a alguien que va a servir como pastor. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a donde Dios nos dice. Nosotros llevamos ya varios años, pero varios, yendo a la casa hogar. Y eso nació porque el Señor me hizo sentir que los jóvenes ya tenían que empezar a hacer algo distinto a nada más estar recibiendo aquí palabra. Y nos quieren en la casa hogar, gracias a Dios. Y somos una bendición para la casa hogar también, gracias a Dios. Pero, ¿qué hacen todos los jóvenes? Se preparan y vamos. O sea, Dios no nos agarra y nos transporta, hay que moverse. Entonces busque cuál es la
voluntad de Dios para su vida y comience a hacer lo que Dios le empiece a hablar, y le va a hablar hasta el último día de su vida si usted está dispuesto, porque eso pasó con Pablo. Pablo, dice la tradición, que le compartió a los guardias que lo ejecutaron, que mientras lo llevaban para ser decapitado, les estaba compartiendo lo último que hizo en esta tierra el león de Dios, fue compartirle al que le iba a cortar la cabeza. Qué bonita manera de pasar a la eternidad, ¿no? Haciendo su trabajo. Yo quiero eso para mi vida, y Dios le está diciendo lo mismo a usted. Quiere que usted tenga esa misma convicción, esa misma intención. No sabemos cómo es que vamos a morir, pero hasta ahí, hasta en el lecho de muerte, puede servirle a Dios. Mire, los primeros cristianos murieron de las formas más horrendas en las arenas romanas, pero morían distinto al resto de los prisioneros. Mire, para muchos romanos a veces, al principio era un espectáculo, pero en un punto les llegó a ser molesto ¿cómo llamarlo? El número, como el acto de los cristianos, porque pues los demás prisioneros, cuando los ponían con los gladiadores y les decían, porque eso hacían, el César les concede que peleen contra los gladiadores con sus propias manos, o este día está muy misericordioso y deja que usen espadas de madera. Cuando eso pasaba, los que estaban en ese acto, pues intentaban desesperados salvar su vida. Cuando metían a personas, prisioneros, para que se los comieran las fieras, desesperados buscaban escapar de los tigres, de los leones, los osos y los leopardos, pero los cristianos se arrodillaban y entonaban himnos. Y cuando a veces los quemaban colectivamente en medio de la arena, y mientras podían cantar, cantaban. Y más de una persona buscó qué era lo que creían los cristianos por verlos morir así. Hasta en el último momento de nuestra vida Dios nos quiere usar. Búsquelo, porque ellos no es que ellos fueran extraordinarios, es que el Espíritu Santo les daba la fuerza porque nadie en su propia fuerza puede cantar cuando ve que un león está corriendo con las fauces abiertas para lanzarse a la yugular, pero ellos lo hacían. ¿Gracias a quién? Al poder del Espíritu Santo. Vea todo lo que Dios puede hacer. Todo lo que Dios puede hacer. Si usted decide vivir así como dijo el apóstol Pablo, diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por darnos estos ejemplos y esta palabra. Hoy tú buscas algo distinto de tu pueblo. Hoy tú estás preparando a tu pueblo para los tiempos que han de venir. Y Señor, queremos pedirte que pongas ese fuego en nosotros, como el que tenía Pablo, que lo consumía y que lo hacía esforzarse mientras estaba vivo y alegrarse por la recompensa que venía después. Señor, ayúdanos a tomar el reto de saber cuál es tu propósito para nosotros.
Ayúdanos, Señor, a entrar a esa aventura de cumplir con el propósito que tienes para nuestra vida. Porque eso aparte nos llena, porque sabemos que no estamos aquí nada más viviendo, sino que estamos con una misión que tú diseñaste, pero quieres que tomemos una decisión. Hoy nos estás llamando una vez más y diciendo, no importa tu edad, si estás aquí es porque todavía te puedo usar y todavía te quiero usar. No me importa tu edad, si eres muy joven, yo he usado a los jóvenes. Solamente déjate usar y camina en la dirección en la que yo te llevo. Ayúdanos, Señor, porque son tiempos nuevos, son tiempos distintos, son tiempos de retos y no queremos seguir siendo una iglesia dormida. Te pedimos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.